La forma más extraña de yo recibir el don de lengua fue la mía. La profeta se me acerca y me dice: Dios me dijo que tú viniste por hablar en lengua. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos que hemos traído acerca del hablar en qué? Hablar en lenguas. Hablar en otras lenguas. No vamos a hablar en lenguas. Los que han podido seguir los videos anteriores se pueden empapar de esta conclusión que vamos a ver el día de hoy. Para que venga el día, ¿no? Claro. Y no venga como extraviado. Porque hoy vamos a hablar del fin de las lenguas. La terminación del don milagroso de lenguas. El don que da el Espíritu Santo para que los cristianos hablaran en otros idiomas la palabra de Dios. Pero vamos a meditar un poco sobre esto, porque es evidente, hermano Andrés, que hoy ese don no está operando realmente. Claro que sí, es cierto saberlo, que realmente ya no está operando, pero es importante, claro, hablar de ello porque muchos creen y están completamente convencidos, algo que no es cierto, de que sí. De que sí. De hecho, el video anterior tiene el propósito de desenmascarar eso. Así es. Que lo invitamos a verlo en el canal de YouTube, en la página de Facebook, de que ese don que hoy en día creen que es el don de lenguas solamente es un balbuceo, como lo hemos denominado. Exacto. Pero realmente no es algo que proviene del Espíritu Santo, sino que proviene de los hombres y por eso causa caos. Pero entonces hoy vamos a ver por qué el don verdadero de lenguas, ese don milagroso que da el Espíritu Santo, no está vigente hoy en día. ¿Por qué no está operando? ¿Por qué si en los tiempos en los tiempos de la Biblia, del Nuevo Testamento, sí? ¿Y por qué en nuestros tiempos no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿qué ha cambiado? Bueno, vamos a ver si con dos puntos principales que tenemos aquí podemos resolver estas preguntas, esta interrogante. Perfecto. El primero sería que ¿por qué antes sí y ahora no? Porque Dios anunció el fin de ese don. O sea, Dios anunció que ese don iba a terminar algún día. Es decir, en los días en los cuales ese don estaba vigente, Dios dijo a través de uno de sus apóstoles: llegará el momento en el cual este don no va a seguir. Y da las razones, por qué y por qué. Así que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Sí, claro, por supuesto. Las Vamos Escrituras. a ver qué nos dice la palabra de Dios con referencia a esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10, hermano Andrés. Dice la palabra de Dios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué iba a cesar? Las lenguas. Las lenguas, es decir, el hablar en otro idioma El hablar en otros idiomas como iba a cesar. Exacto. Pablo está anunciando eso, ¿no? Hace como 2000 años atrás, que eso iba a acabar. Perfecto. Razones, versículo 9. Claro, porque en parte profetizamos, bueno, en parte conocemos y en parte profetizamos. Profetizamos, sí. así Mas es. cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así es. Lo que era la profecía, el don de lenguas y esa ciencia milagrosa, era en parte, en ese momento, era en parte, Dios revelando en parte. Quiere decir de que era incompleto. El incompleto. Exactamente. Entonces cuando llegara lo completo, cuando todo se completara, todas las partes se reunieran y se completaran, entonces lo que era en parte, que es profecía, don de lenguas y ciencia, se acabará. Se acabaría perfectamente. Pero hay un interrogante allí y lo que causa la confusión es la malinterpretación de algunas personas del versículo 10, cuando dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La confusión está en lo perfecto, hermano Andrés. Claro, porque normalmente cuando miramos ese texto, muchos consideran que esto lo perfecto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso, el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y lo que no comprenden es esa palabra perfecto allí, empezando que significa completo. Así es, cuando venga lo completo. Lo completo, así exactamente. Es. Y no se está refiriendo a alguien, sino que se está refiriendo es a algo. Ahora, Así es. Ahora, ¿a qué algo hace referencia?
Bueno, ¿qué mejor que respondernos esa pregunta a la misma escritura? Porque nosotros podemos inventarle un cuento a usted, pero vamos a ver. Como venimos acostumbrándolos a todos ustedes que toda cosa de la palabra de Dios tenemos que resolverla con la Biblia. Todo interrogante tenemos que resolverlo con la palabra del Señor. Es la verdad. Ir al manual, ir a la fuente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Vamos entonces a ver en la misma escritura a qué Pablo hace referencia o el Espíritu Santo con lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, lo completo. Hermano Andrés, ¿qué le parece si vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25? Por supuesto, dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Bueno, según lo que dice la palabra de Dios, es la perfecta ley. Wow, la ley de Cristo. En este caso la ley de Cristo. Y aquí dice las características de esa ley, la ley de la libertad, y que es necesario perseverar en ella también, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos de que, o cuando la escritura dice cuando venga lo perfecto, es decir, cuando se completara la ley de Cristo, entonces lo que era en parte se acabará. Y así fue, lo perfecto llegó, el Nuevo Testamento se completó, ya tenemos toda la revelación de Dios, entonces no necesitamos lo que era en parte, que eran las profecías, la ciencia y las lenguas, el don de lenguas. Y lo confirma Apocalipsis, porque Apocalipsis fue la revelación que sella todo lo que Dios venía revelando en parte, lo que completa lo que estaba incompleto antes. Exactamente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel, Apocalipsis 22, 18 en adelante, ¿verdad? Al 19, del 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Amén. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Entonces, siendo Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, esa última profecía, esa última revelación de Dios, Dios dice, bueno, si alguno añade más a partir de aquí a esto último que he revelado, pues va a tener unas consecuencias, dando por certeza que con Apocalipsis se completa la ley de Cristo. Así se es. completa lo que estaba incompleto. Y como eso se completó, lo que era la ciencia, la profecía, esos dones milagrosos del Espíritu Santo y el don de lenguas acabaron, porque servían era para eso. El don de lenguas servía para, por ejemplo, traducir la profecía en otros idiomas. Por supuesto. La ciencia, el conocimiento de Dios, traducirlo en otros idiomas sin que los cristianos o los apóstoles tuvieran que haber estudiado. Pero ahora, para traducir la palabra de Dios, y la palabra de Dios que está traducida a todos los idiomas, todos los inclusive idiomas, por ejemplo, como o lenguas nativas como los indígenas, también ya tienen su propia traducción. Exactamente, está traducida a su propio lenguaje. Es su propio lenguaje. Entonces eso es importante porque ellos también tienen la oportunidad también de conocer las palabras de Dios. Claro. Entonces, como Dios no hace cosas al azar, Dios en ese momento específico se valió de tener que usar ese don milagroso en lenguas para que el evangelio se propagara en otros idiomas rápidamente, que esa era la voluntad del Señor. Pero una vez se completa la Biblia, el Nuevo Testamento, la última voluntad de Dios, ya lo que era en parte ya Dios no lo siguió usando más, y eso acabó. Entonces la primera respuesta es esa: ¿por qué en ese tiempo ese don estaba vigente, ese don milagroso de hablar en lenguas, y hoy no? Porque Dios anunció que eso iba a acabar, y eso acabó. El libro de Apocalipsis se reveló hace como 2000 años y se completó allí lo que es la ley del Señor. La segunda respuesta es que no está vigente hoy en día porque los apóstoles eran los únicos autorizados para impartir ese don de lenguas a otros cristianos. Recordemos que esa autoridad para hablar en lenguas la recibieron primeramente los apóstoles,
Pero en la Biblia vemos que otros cristianos, aparte de los apóstoles, también hablaron en lenguas. ¿Cómo se daba eso? Eso es lo que vamos a ver, porque los apóstoles eran los únicos autorizados para impartir eso. ¿Y cómo lo impartían? Vamos a ver que a través de la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué le parece, hermano, si vamos a la escritura? Sí, claro. Vamos al libro de los Hechos, pues, la historia de la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 19, hermano Andrés. Antes de leerlo, explicamos que, bien, los apóstoles eran los únicos autorizados por Cristo para que esos dones se impartieran a otros cristianos a través de la imposición de sus manos, que eso lo vamos a leer. Pero entonces aquí va a venir un predicador a Samaria, predica el evangelio y la gente se convierte, son bautizados en Cristo y reciben el perdón de sus pecados. Pero nos va a enseñar la escritura que a partir de allí se fue necesario que se llamara a los apóstoles a este lugar para que hicieran esa tarea de impartir de imponer sus manos sobre ellos para que recibiesen ese don del Espíritu Santo milagroso. ¿Y para qué? Porque es que la idea era que se convirtieran los samaritanos y pudieran seguir haciendo esa obra. De que se necesitaban en un lugar donde necesitaban hablar otro idioma, ¿qué deberían hacer? Bueno, usar el don de lenguas. Pero ¿cómo lo iban a usar si no se recibía meramente con ser bautizado? Claro. Y lo interesante es que habían otros cristianos allí bautizados. Antes de ir los apóstoles a imponer esas manos. Sí, había cristianos. ¿Y por qué ellos no lo hicieron? Porque Felipe era el predicador. Felipe le pudo haber impuesto las manos a los samaritanos para que recibieran ese don milagroso de hablar en lengua. Pero es que aprendemos que no cualquiera. Exactamente. No cualquiera podía tener esa facultad de hacer eso, sino solamente los apóstoles. Solamente los apóstoles. Entonces eso es lo que vamos a leer. Y es muy importante, usted querido oyente, aquellos que ven estos videos, que realmente mediten estas palabras. Porque realmente, sigan el hilo. Y sigan, exacto, como este hilo conductor es muy importante lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar a continuación. Porque por ahí hay muchos que dicen ser apóstoles, ¿no? Ajá, y no lo son. Y no lo son. Entonces vamos a ver cómo es la cosa. Vamos a ver. Hechos capítulo 8, versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ajá. Pedro y Juan son apóstoles de Cristo. Perfecto. ¿Ya? Cuando oyeron, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estaban en Jerusalén y tuvieron que enviarlo a Samaria a ellos. Y no pudieron enviar, en Jerusalén habían otros cristianos aparte de los apóstoles. ¿Y por qué no enviaron a otros? Exactamente. Tenían que enviar específicamente tenían que enviar a los apóstoles. Y esto es muy importante. Pero los apóstoles que Cristo escogió. Exactamente. No al apóstol Andrés o al apóstol Luis. No, no somos apóstoles. En ese sentido especial de Cristo. Vamos a leer el versículo 15, hermano. Los cuales, es decir, Pedro y Juan, amén, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, para que recibiesen los dones milagrosos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a comprobar si siguen en la lectura, si son pacientes. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, cuando uno es bautizado en nombre de Cristo, cuando eran bautizados en el nombre de Cristo, no recibían los dones milagrosos del Espíritu Santo, porque el bautismo cumple el propósito de perdonar pecados. Exactamente. Pero, ¿cómo los cristianos podían ser partícipes entonces los bautizados de esos dones milagrosos? Bueno, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles, ¿no? Pedro y Juan, a esos bautizados, les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Es decir, el poder de hacer esos milagros, esos dones que repartía el Espíritu Santo según su voluntad. Pero usaba como una fuente conductora a los apóstoles. Es decir, los dones los daba el Espíritu Santo. Exactamente. Pero, era como una licencia, por decirlo así, sí, que recibían, pues, en este caso, de los apóstoles, por medio, pues, del Espíritu Santo. Claro, es como una empresa de energía, es digamos que pues la que otorga, pero necesita trabajadores que... O sea, sí, el Espíritu Santo es el dueño de la empresa, pero necesitaba a los apóstoles operando para que él
diera entonces según su voluntad los dones que quisiera. Exactamente. Pero vamos a ver en el versículo 18 que sucede algo. Cuando vio Simón Simón fue un hermano que fue bautizado también. que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿Diciendo qué? diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón se dio cuenta que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, esas personas recibían algo, porque él vio, dice, Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo. Pero aquí se recibía el Espíritu Santo, se recibían los dones del Espíritu Santo, porque él vio algo, él vio una manifestación y él dijo: wow, yo quiero eso también para mí. Pero eso no era algo de juguete, no era algo de improvisación de Dios. Por eso en versículos siguientes Pedro lo reprende. Pero lo que vamos a centrarnos aquí es a comprobar qué fue lo que vio Simón. Es decir, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre estos cristianos, ¿qué era lo que sucedía que le llamó la atención a Simón? Entonces allí vamos entonces a ver de qué se trata ese recibir del Espíritu Santo. Vamos a leer la escritura entonces, a comparar en el mismo libro de los Hechos, en Hechos capítulo 19, versículos 5 al 6, donde el apóstol Pablo se encuentra en un caso parecido. Perfecto. ¿Vale? Hechos capítulo 19, Versículo versículo 5. 6, versículo 5. Versículo 5 primeramente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aquí vemos Pablo les enseña correctamente el Evangelio a ciertas personas y ellos entonces se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, se convierten, pero aparte de eso Pablo hizo algo más con ellos. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo les impuso las manos como apóstol, teniendo esa autoridad, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que hablaban En lenguas, claro. en lenguas Y profetizaban también. Entonces, para que otros cristianos bautizados pudieran tener el privilegio de ser partícipes de esos dones milagrosos del Espíritu Santo, como aquí se nos menciona dos de ellos, hablar en otras lenguas y profetizar, necesitaban la imposición de las manos de los apóstoles. Exactamente. Ahora la pregunta del millón, hermano Andrés: si hoy usted fue bautizado en Cristo Por supuesto. y usted quisiera hablar en otras lenguas como estos lo hicieron, recibir el Espíritu Santo, recibir esos dones del Espíritu Santo como ellos lo recibieron, ¿usted por qué no va con los apóstoles? ¿Y a cuál? ¿A dónde iría? Porque el último ya murió hace... El último fue Juan y murió hace tiempo. Exactamente. ¿A dónde? ¿Dónde están esos hombres autorizados para que nos impongan las manos? ¿Será usted, amable oyente que nos ve? ¿O usted conoce a ese apóstol autorizado que me puede imponer la mano a mí para que yo hable en otras pues si es lenguas? así, que nos lo presente, porque... No, y le llegamos de una vez. Claro, mamita. Pero los apóstoles ya murieron. Así es. Ya no existen más los apóstoles. Y si no existen más los apóstoles, ya no existen más las personas autorizadas por Dios, por lo cual esos dones, como el hablar en otras lenguas, se pueden impartir a otros creyentes. Por lo tanto, esta es la segunda respuesta de por qué en ese tiempo sí y por qué ahora no. Y entonces ese don de lenguas, en ese sentido, finalizó cuando la última persona que recibió la imposición de la mano de los apóstoles murió. Murió, ya fue la última vez que las personas vieron ese don siendo manifiesto, porque ya con la partida de los apóstoles no fue necesario. Entonces, con todo esto aprendemos la perfección de Dios y cómo Dios trabaja en orden. Cuando se termina de completar todas sus revelaciones, Dios dice: bueno, ya, hasta aquí fue esto, hasta aquí me fueron útiles, muchas gracias. Amables oyentes, Dios no improvisa con las cosas. Dios no anda haciendo cosas por hacer. Dios abrió el mar Rojo y el río Nilo una sola vez, porque lo necesitó. Ya Dios no siguió abriendo mares. Dios hace las cosas en orden y siempre realizó algo con un propósito especial. Y de eso no se escapa el don de las lenguas. Así es. Y los dones milagrosos fueron dados de manera especial a los hombres. Así que les invitamos. Sí, y esa es la gran invitación. Como les decíamos en la introducción, importante que sigan estos videos. Así es. Así que bueno, si ya miró este video, bueno, perfecto, pero si pueden mirar los anteriores,
mucho mejor. Así es. Y hacer la invitación para continuar con estos estudios, si usted está interesado también en continuarlo, no solamente este, sino otros, Claro. nos puede dejar su comentario en la descripción de este video o en los comentarios como tal, darle un me gusta o compartirlo también, Claro. para que otras personas también puedan conocer más acerca de este tema tan importante y que realmente es necesario comprender.